Los años que siguieron al final de la Gran Guerra fueron especialmente difíciles para Hungría. La acabada unión dinástica con Austria, anímicamente, golpeada por la derrota militar y económicamente hundida, tuvo que sufrir la breve, pero sangrienta dictadura comunista de Béla Kun y el subsiguiente enfrentamiento civil, en el que se impuso el bando del vicealmirante Miklós Horthy. En 1932, el regente Miklós Horthy nombró primer ministro a Gyula Gombós, uno de los líderes de la Asociación de Defensa Nacional Húngara, organización de ultraderecha, y uno de los responsables del terror blanco, de la contrarrevolución de 1919 a 1921. También condujo la política internacional húngara hacia una cooperación más estrecha con Alemania e Italia. Gombós firmó un acuerdo comercial con Alemania que reactivó la economía húngara y le hizo superar la Gran Depresión, pero que la hizo dependiente de la economía alemana, tanto para la obtención de materias primas como por ser su primer mercado de exportación. La Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista intentaron conceder pacíficamente las demandas de los húngaros por los territorios que el país había perdido en 1920 con la firma del Tratado de Trianon. Dos importantes concesiones territoriales se hicieron conocidas como arbitrajes de Viena. Tras el primer arbitraje de Viena, que transfirió a Hungría partes del sur de Eslovaquia, la recuperación de Rutenia, como también la mitad norte de Transilvania, comienza la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la alianza con Alemania e Italia, con motivo del pacto tripartito, que en 1940 llevó al nacimiento del Eje, Hungría rompió el Tratado del Trianon y tuvo manos libres para ampliar sus fuerzas armadas, sin límite alguno. El crecimiento en escasos meses fue espectacular, porque a pesar de que los vencedores de la Gran Guerra habían prohibido el servicio militar obligatorio, los jóvenes húngaros se habían estado adiestrando durante décadas dentro de milicias ciudadanas y grupos paramilitares rurales, lo que, sin duda, contribuyó a tener unas fuentes de reclutamiento muy bien cualificadas de cara a la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia fue invadida por Hungría el 12 de abril de 1941, con el segundo ejército húngaro, al mando del general Elemer Gorondinovac, que encuadraba a los primer, cuarto y quinto cuerpos, al cuerpo móvil y a la primera brigada paracaidista. Las fuerzas aerotransportadas húngaras fueron las primeras en intervenir al norte de Serbia, saltando tras la retaguardia enemiga y causando una gran confusión entre las tropas yugoslavas, a las que arrebataron el puente de Szentamos. Acto seguido, la infantería cruzó el río Drava y el río Danubio, en dos alas que dejaron envuelto al primer ejército yugoslavo, tras conquistar su centro de comunicaciones en Zemun y la importante localidad de Bačka. Así fue como, con tan solo 30 fallecidos en su haber, el ejército húngaro destruyó al primer ejército yugoslavo, y Hungría pudo anexionarse el territorio de Drave y Voivodina, que anteriormente había perdido en el Tratado del Trianon. Cuando Hungría se sumó a la Operación Barbarroja, el 27 de junio de 1941, el Cuerpo Móvil, la Primera Brigada de Montaña y la Octava Brigada de Fronteras fueron las unidades elegidas para invadir la Unión Soviética. Con una sorprendente velocidad, los húngaros rompieron el frente de los Cárpatos, penetraron por Galicia, cruzaron el río Dniester y avanzaron sobre Ucrania, formando parte del 17º Ejército alemán. Durante esta campaña, el Cuerpo Móvil tuvo el honor de contribuir a la rendición de 100.000 prisioneros soviéticos en la Bolsa de Umán, además de participar en la conquista de Nikolayev, aunque tuvo que ser retirada de la zona para no verse las caras con los soldados del ejército rumano, quienes, a pesar de estar en el mismo bando, se consideraban eternos enemigos. Desde entonces, todo fueron éxitos, porque en octubre de aquel año, el Cuerpo Móvil alcanzó el río Don y las orillas del mar de Azov, después de un recorrido de más de 1000 kilómetros, una carrera que evidentemente le pasó factura al perder el 80% de sus vehículos, por culpa del barro. Muchos fueron los cambios que se produjeron en el ejército húngaro a partir de 1942, pues se erigió la primera división blindada, a la que se equipó con tanques Toldi húngaros y Panzer III y Panzer IV alemanes. Además de disolverse la Guardia de Fronteras para crearse en su lugar las 5 divisiones de seguridad con 6.000 hombres cada una. La presencia del Segundo Ejército húngaro en el frente oriental respondió a la llamada del Tercer Reich para protagonizar un último esfuerzo bélico que supuestamente derrotaría a la Unión Soviética, a la que erróneamente el alto mando alemán cayó al borde del colapso. La nueva campaña se inició en junio de 1942 con el ataque del Segundo Ejército húngaro a Kursk y en especial por la intensa lucha contra el Ejército Rojo, a la que se vio sometida la 108ª División de Seguridad en Járkov, con elevadas pérdidas por ambos lados. Durante los enfrentamientos, los húngaros se quejaron a los alemanes por no proporcionarles cañones anticarro modernos con los que hacer frente al blindaje de los tanques T-34, petición que por desgracia desoyeron en favor de suministrárselas a otras unidades del Grupo de Ejércitos del Sur.
A pesar de todo, el segundo ejército húngaro cosechó grandes éxitos al cruzar el río Don y alcanzar la importante ciudad de Vorónezh. Al mismo tiempo que esto ocurría en primera línea, en la retaguardia el séptimo cuerpo, con base en Kiev, acabó con un gran número de partisanos soviéticos, polacos y ucranianos que hostigaban las líneas de abastecimiento del eje. La batalla de Stalingrado se convirtió en el escenario más importante del ejército húngaro durante la Segunda Guerra Mundial, tras su despliegue en el verano de 1942 sobre el ala más al norte de la ciudad, concretamente por encima del octavo ejército italiano, que hacía de soporte con el cuarto ejército rumano. Sería en estas posiciones donde el 13 de enero de 1943 el Ejército Rojo desencadenó la Operación Urano, una ofensiva durante la cual el segundo ejército húngaro se vio obligado a resistir en una línea situada entre Mitrofanovka y Kantemirovka, que fácilmente fue rebasada tras desbordar a la séptima y duodécimas divisiones de infantería en Svoboda. Con rapidez la primera división blindada fue superada y el resto de unidades del segundo ejército húngaro, forzadas a replegarse a través de Podgornoye, no sin que antes los soviéticos chocaran contra las tropas magiares en las aldeas de Novocharkovka, Novopostoyalovka y Kopani. Solamente 17.000 soldados húngaros consiguieron escapar del cerco, porque el segundo ejército húngaro fue rodeado y destruido casi al completo, con un total de 120.000 bajas, entre 30.000 muertos, 40.000 heridos y 50.000 prisioneros, cifra que convirtió aquella derrota en el mayor desastre militar de la historia de Hungría. Como consecuencia de la catástrofe en la batalla de Stalingrado, el almirante Miklós Horthy ordenó volver a los supervivientes húngaros a su patria para recuperarse y reconstruir el maltrecho ejército húngaro. No obstante, como todavía no podía abandonar a su suerte al Tercer Reich, tuvo que enviar al frente oriental 2 cuerpos para combatir a los partisanos comunistas que operaban en la retaguardia del eje. Nuevamente todo el ejército húngaro fue remodelado en 1943, siendo la principal novedad la conversión de las divisiones de infantería, entre ellas 8 divisiones mixtas, y en las 8 divisiones de reserva, normalmente estructuradas en 3 regimientos de infantería, de 3 a 4 batallones de artillería, un batallón de reconocimiento y otro de ingenieros. Ya en abril de 1944, el ejército alemán entró pacíficamente en Hungría, con la autorización del ejército húngaro, interesado en la ayuda alemana, para detener la inminente invasión del ejército rojo. Fue entonces cuando, siguiendo recomendaciones de los alemanes, por primera vez todo el ejército húngaro fue movilizado y reestructurado en 3 ejércitos. El primer ejército del general József Szlendyi, el segundo ejército del general Lajos Veres von Dalnoky y el tercer ejército del general Károly Werefy. De igual forma, se proporcionó nuevo material bélico en las divisiones acorazadas como cazacarros Tu III y en menor medida tanques Panzer IV, Panther y 13 Tiger. Durante la primera mitad de 1944, el ejército húngaro combatió en Galicia contra el ejército rojo, hasta verse obligado a iniciar la retirada hacia las fortificaciones de la línea Hunyadi, entre la frontera húngaro-ucraniana, de los Cárpatos y el río Vístula. También los soldados húngaros pelearon en el levantamiento de Varsovia en Polonia, donde el segundo cuerpo contribuyó a aplastar la insurrección protagonizada por la resistencia polaca, como también en Eslovaquia, que se convirtió en un nuevo escenario bélico, después de producirse el levantamiento nacional eslovaco, porque la milicia de la Cruz Flechada intervino tomando la localidad de Kordik y ejecutando a 530 prisioneros de guerra. Inesperadamente, en agosto de 1944, el Reino de Rumanía capituló ante la Unión Soviética y se cambió de bando, declarando la guerra al eje, por lo que el ejército húngaro se vio envuelto contra el ejército rumano en la lucha por Transilvania. A lo largo de esta campaña los soldados magiares fueron perdiendo terreno, desde Klug hasta su propia frontera en la línea Hunyadi. De los Cárpatos se distinguieron como excelentes combatientes en choques como los de Turda, Tista, Szentes o la batalla de Arad, cuando un reducido grupo de tropas húngaras destruyeron 67 tanques T-34 soviéticos. Al producirse la invasión de la Unión Soviética a Hungría, en octubre de 1944, el Partido de la Cruz Flechada, liderado por Ferenc Szálasi, perpetró un golpe de Estado que desplazó al almirante Miklós Horthy del poder y proclamó un gobierno nacional de corte fascista que aseguró la lealtad del ejército húngaro dentro de las potencias del eje. La batalla de Budapest, a finales del 44, supuso el canto del cisne del ejército húngaro en la guerra, porque en la capital quedaron cercados 37.000 soldados y 500 tanques encuadrados en el primer cuerpo al mando del general Iván Illy.
Desgraciadamente, después de una heroica defensa en la colina del castillo y la ciudadela, la noche del 10 al 11 de febrero, un total de 30.000 soldados intentaron infructuosamente romper el cerco, para caer abatidos por la artillería y las ametralladoras enemigas. Tan solo 785 lo consiguieron. Una vez fracasada la operación de ruptura, finalmente los 20.000 supervivientes del ejército húngaro se rindieron y el 13 de febrero de 1945 entregaron Budapest al ejército rojo. Después de la caída de Budapest, el ejército húngaro continuó luchando contra la Unión Soviética en las provincias occidentales de Hungría, como por ejemplo en la ofensiva del lago Balatón, en marzo de 1945, donde las tropas magiares participaron en la Operación Despertar de Primavera, que terminó en un auténtico desastre y en la destrucción total de la primera división blindada. Desde entonces, el resto de unidades del ejército húngaro se dispersaron por Europa, luchando algunas divisiones contra los partisanos comunistas de Moravia, en Checoslovaquia, o contra el ejército rojo, durante la batalla de Viena, en Austria. Curiosamente, la división paracaidistas Centlasflo escogió la ruta de Yugoslavia y por tanto durante el trayecto hubo de pelear contra los guerrilleros de Tito a lo largo de un tramo de los Balcanes, hasta ser todos los paracaidistas apresados por el ejército británico después de cruzar la frontera con el norte de Italia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, lo que quedaba del ejército húngaro se rindió al ejército rojo, en Checoslovaquia o dentro de la misma Hungría, aunque otras fuerzas también capitularon ante los Estados Unidos, en Austria o ante Gran Bretaña en Italia e incluso en Dinamarca. Lamentablemente, la mayor parte de los prisioneros húngaros, aproximadamente unos 526.604 cautivos, fueron entregados al ejército rojo y deportados a gulags de Siberia, de los cuales perderían la vida más de 200.000, aunque el resto serían liberados entre los años 1953 y 1950.